Abundante paz y gracia sean en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me es motivo de gran gozo el que usted nos permita llegar hacia sus hogares por medio de la palabra de gracia en esta transmisión que continuamente se hace y se efectúa desde esta Congregación Cristiana Central en Santiago, República Dominicana. Y hoy, al estudiar, vamos a estar contemplando la declaración de Efesios en su capítulo 1, en sus primeros versos, y el texto base será Efesios capítulo 1, específicamente versos 13 y 14, por lo cual estaré leyendo el contexto del capítulo y esa será la base escritural. Declara la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento del tiempo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, con el fin, escuche bien, con el fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida y la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Reitero, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de salvación, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído y correspondido a Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a estudiar una interesante enseñanza en continuidad con lo que hemos estado estudiando respecto a lo que tiene que ver con esta gran y hermosa, eterna salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. La temática hoy a tratar es el evangelio de nuestra salvación. Qué interesante que cuando leemos estas declaraciones que hace Pablo a la comunidad de Éfeso, encontramos algunos puntos tan relevantes en cuanto a el contenido o intención de este primer capítulo. Lo primero es que Efesios en su capítulo 1 tiene como objetivo clave el presentarnos a nosotros como aquellos que hemos sido bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Así que aquí la palabra bendecir es decir bien acerca de nosotros. Es la misma palabra conocida como eulogio
Y esta palabra no tiene que ver con un acto de transacción, no tiene que ver con algo que nosotros hayamos efectuado, ni con un mérito humano para merecer o recibir una bendición o la bendición del Señor, sino con la declaración misma desde su trono a favor de nuestra vida, donde Dios decidió decir bien a favor de nuestra vida y bendecirnos conforme a su eterno propósito en Cristo. Así que esto involucra que esa bendición del Padre eterno implica que Él nos ha escogido, implica que Él nos ha adoptado, nos ha aceptado, y todo lo que tiene que ver con esta realidad, también por medio de su Hijo, nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha revelado su voluntad y nos ha hecho herederos de Dios y coherederos con Cristo. Toda esta realidad manifestada por medio de su gracia eterna nos comunica lo que es este poderoso evangelio de salvación. El evangelio de salvación del cual habla Efesios consiste en buenas noticias. Y estas buenas noticias tienen que ver con una declaración que nos hace entender que aunque el hombre es pecador y por causa del pecado merece la muerte, Dios ama y quiere salvar a todo aquel que entienda y reciba este evangelio de salvación. Por lo tanto, la realidad aquí respecto a este poderoso evangelio de salvación implica que el evangelio de salvación en Cristo Jesús es un evangelio de buenas noticias. Buenas noticias que anuncian el bien que conforme al beneplácito, a la buena voluntad de Dios, ha sido manifestado para con nosotros, anunciado y ratificado desde antes de la fundación del mundo, pensado para que nosotros fuésemos bendecidos. Y aquí este ser bendecido no puede ser entendido desde el aspecto material, con una mentalidad temporal, sino que todas las bendiciones y las riquezas espirituales que a nosotros se nos han otorgado en Cristo desde antes de la fundación del mundo, tienen que ver con un aspecto espiritual de nuestra existencia que gobierna y manifiesta lo material, pero cuyo origen es en aquello que tiene que ver con la gestión y la vida del Espíritu. Así que el evangelio, que consiste en buenas noticias, está ligado al anuncio de esta eterna, poderosa y gloriosa salvación de la que usted y yo hemos sido hechos partícipes en Cristo Jesús. He enseñado en estas ocasiones anteriores acerca de la palabra que vino con firmeza de parte del Señor, la cual por haberla rechazado muchos no escaparon de ella. ¿Qué pasaría con nosotros si descuidamos esta gran salvación que se nos ha otorgado en Cristo Jesús? Esta salvación de la cual estoy hablando tiene que ver con esa vida misma, esa vida zoé de Dios impartida a nosotros por gracia, por medio de la presencia de su Santo Espíritu. Esta salvación acontece como un suceso en nuestro espíritu y se expresa como un proceso continuo en nuestra alma, la cual debe de producir una evidencia, una practicidad, un resultado. Y es que aunque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, es un don de Dios otorgado por la gracia misma y por medio de la obra consumada de Cristo en la cruz, ratificándola. Esta gloriosa salvación que anuncia el evangelio de la salvación en Cristo no es por obras,
pero produce obras que la evidencian. Por lo tanto, el suceso que ocurre en nuestro espíritu se manifiesta en una continua transformación de nuestra alma para que podamos manifestar las obras de la salvación, aquellas obras que Dios ha preparado desde antemano para que nosotros caminásemos en ella, y esas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros caminásemos en ella no tiene que ver con algo que nosotros decidimos, algo que nosotros creamos, algo que nosotros pudimos haber inventado o desarrollado según nuestra voluntad, sino que es lo que Dios preparó de antemano para que usted y yo pudiésemos evidenciar esa salvación, que no es solo aquella que nos ha sido dada con el fin de estar en una dimensión final llamada cielo. Esta salvación comienza a manifestar su resultado en el tiempo presente, y ella nos demanda vivir conforme y evidenciar lo que hemos recibido por medio del Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Así que este Evangelio de Cristo no es un evangelio de condenación, no es un evangelio de contención, no debe de ser considerado como un evangelio de entretenimiento, no debe de ser considerado como un evangelio de temporalidad. Este es un evangelio eterno que comunica una salvación eterna con un propósito que también es eterno y que nace desde la intención divina antes de la fundación del mundo. El énfasis de esta declaración consiste en haber escuchado el Evangelio de la salvación. Note un detalle: la intención del Evangelio de la salvación es presentada a todo ser para que pueda corresponder a esta invitación que se nos hace por medio de la gracia de Dios y que manifiesta el amor de Dios para con nosotros como seres creados que tiene intención de que seamos hechos hijos suyos. Pero la realidad es que no todos corresponden al Evangelio de salvación. Y es aquí donde viene el énfasis de esta declaración, que consiste en que todos pueden oír el mensaje del Evangelio de la salvación con oídos naturales, pero no todos lo pueden recibir con oídos espirituales y corresponder con obediencia para ser partícipes de lo que se llama la reconciliación que produce este Evangelio de la salvación. Para que esto suceda y podamos corresponder a la invitación del Evangelio de la salvación en Cristo Jesús, tienen que suceder algunas cosas. La primera de ellas es que Dios abre el corazón y los oídos espirituales de quienes correspondemos a este Evangelio de salvación. La segunda es que es el Espíritu de Dios que convence de pecado y de juicio para que podamos corresponder a esta realidad que comunica este hermoso y poderoso Evangelio de salvación. Y lo tercero es que es el Espíritu Santo que capacita el entendimiento de quien recibe el mensaje del Evangelio de salvación, para que podamos escuchar, para que podamos recibir y para que podamos entender todas las riquezas espirituales que el mismo nos comunica. La realidad de Efesios plantea un panorama muy particular. No es una epístola escrita para corregir deficiencias a cierta comunidad de fe, como encontramos
el modelo típico de Pablo como apóstol en la labor de la edificación para corregir deficiencias, para tratar con aspectos que tenían que ver con la vida práctica que evidenciaban algunas comunidades que estaban bajo su cuidado. Más bien aquí se hace una gran diferencia y se puede evidenciar entre lo que es el contenido de, por ejemplo, Romanos y esa epístola tan interesante a lo que tiene que ver con a la comunidad de Éfeso y a nosotros que vivimos en el tiempo presente. Por ejemplo, mientras que el libro de Romanos nos llama a nosotros pecadores, el libro de Efesios nos identifica a nosotros como gente que ha muerto a esa antigua vida para vivir ahora conforme a esta eterna salvación comunicada mediante la nueva vida o la vida Zoe impartida a nuestro espíritu por medio del suceso de la salvación. Es importante entender que como pecadores necesitábamos perdón, pero como aquellos que hemos muerto para vivir conforme a la vida que ahora se nos da por medio de la vida Zoe, necesitamos la vida de Dios dada por medio de Cristo. Así que la salvación que se menciona en Romanos tiene que ver con legalidad, pero la salvación que habla en Efesios tiene que ver con vida. La salvación de la que hace mención en Romanos no podía producir esa vida que produce lo que tiene que ver con la vida del Espíritu, porque aquella estaba basada en cuanto a ley, y la ley en sí misma no puede salvar a los que por ella se acercan, sino más bien hacer una especie de radiografía espiritual, identificar el pecado, pero no tenía la capacidad de resolver el problema y de solucionarlo. Ahora bien, el propósito de Dios no se cumple por medio de la legalidad, pues entonces sería por mérito humano, sino que se cumple por medio de la vida, y por eso las obras de la ley no pueden salvar, pero sí la vida impartida por gracia, que es esa vida Zoe o vida eterna que se nos ha dado en Cristo, puede salvarnos y tiene la capacidad de trabajar desde la posición de nuestro espíritu para manifestar buenas obras mientras estamos presentes en este cuerpo y en la tierra donde nos ha tocado temporalmente vivir. Esta vida Zoe impartida por gracia nos coloca por encima de todo lo que tiene que ver ambientes, circunstancias, sistemas y aún por encima de los enemigos de Dios. Dios entonces comunica por medio de su palabra que a través de esta realidad Él nos hace sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y estos lugares celestiales donde nos hace sentar con Cristo, luego de la vida impartida, nos habla de una unicidad producida en el Espíritu. De manera que somos uno con Cristo, nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y ante esta realidad estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Y esta realidad entonces nos comunica algo más que lo que tiene que ver con una posición geográfica, donde como iglesia local hemos sido ubicados, y esta realidad que trasciende una posición geográfica describe un ámbito espiritual, y en este ámbito espiritual o realidad espiritual, esa realidad es gobernada por la naturaleza y característica de Dios. Por lo tanto, esta realidad solo la puede disfrutar la iglesia de Jesucristo, compuesta por hijos de Dios. Así que nosotros podemos estar en la tierra, podemos estar en diferentes lugares geográficos, pero a la misma vez sentados
en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Así que el estar sentado allí nos coloca en una posición de privilegio y nos otorga una gran responsabilidad. Esa posición de privilegio se nos da como hijos por medio de esta realidad y suceso llamado salvación, que se convierte en un proceso que la evidencia continuamente por medio de nuestra vida. No basta solo con decir que somos salvos, sino que tiene que ser evidenciado por un estilo de vida que opere en la justicia y la santidad de la verdad. Y esa justicia y santidad de la verdad manifestará una forma de vivencia que llevará a un evangelio que se expresará en la practicidad, que evidenciará buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros podamos caminar en ella. Y Él para ello nos ha dejado la vida del Espíritu, nos ha dejado las arras del Espíritu, el adelanto de nuestra herencia, para que podamos manifestar esta realidad que se nos ha comunicado en Cristo Jesús. Es importante entender que a quien Dios salva, Dios lo preserva. Voy a repetirlo. A quien Él salva, Él lo preserva. Y si esa es la realidad que comenta la Escritura, Él no solamente nos salvó, sino que también nos guarda. De hecho, nuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo Jesús y por medio de la preservación y perseverancia, mediante la preservación y perseverancia de los santos, para que podamos no solo tener garantía de disfrutar de los cielos y de disfrutar de una herencia eterna, sino también de ser preservados para poder manifestar el eterno propósito de Dios en Cristo que se nos ha confiado para manifestar en esta tierra. ¿Y cómo se efectúa esta preservación y esta perseverancia? Por medio de la vida del Espíritu, con la cual se nos ha sellado hasta el día de nuestra total redención, donde lo mortal sea absorbido por lo inmortal y lo temporal sea entonces manifestado y absorbido por lo eterno. En esta realidad es importante entender que nuestra redención es eterna, que nuestra redención es completa, que está basado en un pacto eterno e incondicional, basado en realidad presente y no en sombras pasadas y temporalidad. Que nuestro espíritu ha sido sellado hasta la redención de nuestro cuerpo. Y esto lo plantea magistralmente Efesios, capítulo 1, verso 13 al verso 14. Que nuestro espíritu fue hecho perfecto una vez y para siempre, según plantea Hebreos capítulo 12, versículo 23. Que nuestro espíritu es uno con el espíritu de Cristo, Primera de Corintios capítulo 3, verso 16, y que la obra que Dios ha comenzado en nosotros la completará hasta el día de Jesucristo, y allí expresa con esta intención, sentir y colaboración del Espíritu, lo que es la preservación y perseverancia que nos garantiza por medio de su Espíritu. Ante esta realidad es importante entender que esta salvación tiene un orden, y ese orden lo plantea Romanos en su capítulo 8, versículo 30. Este orden plantea que lo que comenzó como la elección de Dios para con nosotros desde antes de la fundación del mundo, continuó con la predestinación. Lo que continuó con la predestinación dio seguimiento por medio de la regeneración, luego por medio del llamado, luego por medio del arrepentimiento y la fe,
luego por medio de la justificación, luego por medio de la adopción, luego por medio de la santificación y luego por medio de la glorificación. El entender esta realidad nos lleva a contemplar declaraciones escriturales poderosas. Todo lo que Dios usa como medio tiene un fin y un propósito a manifestar. Y el fin es que esta eterna salvación se convierta en una realidad en nuestra vida y más que ser algo, se convierta en el propósito de alguien que garantiza esta eterna salvación, que la anuncia por medio del evangelio de buenas noticias y salvación, para que nosotros podamos no solamente disfrutar de ella, sino que aprendamos que ella puede manifestar algo en la realidad presente de nuestra existencia. ¿Cómo se llama ese algo? Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros fuésemos y caminásemos en ella, para que participemos de ella. Usted y yo no fuimos creados para vivir en el pecado. Usted y yo no fuimos creados para perseverar en la maldad. Usted y yo no fuimos creados para ser gobernados por eventualidad, guiados por sistemas irredentos. Usted y yo fuimos salvos para vivir en luz, para manifestar justicia, para manifestar la naturaleza divina, para expresar el eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Y esto involucra caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esto solo se logra por medio de la vida del Espíritu. Esa vida del Espíritu que se compone de una vida en oración y una vida en la palabra y que manifiesta el carácter de Cristo a través de nuestras vidas. Qué importante es no solo decir y tener la satisfacción de haber sido alcanzado para salvación, correspondido a este mensaje del Evangelio de salvación, sino poder evidenciarlo en un andar, en un estilo de vida, entendiendo que la salvación produce resultado y que el resultado de la salvación tiene que ver con esta nueva vida en Cristo Jesús. Qué importante es disfrutar de esta salvación. Qué hermoso es el entender que ella quiere manifestar algo ahora, en el tiempo presente, así como también garantizar un futuro en la eternidad. Que estas buenas obras que fueron preparadas de antemano, de la cual habla Efesios en su capítulo 2, de la cual Dios quiere que caminemos en ella, se conviertan en una realidad presente en nuestra vida y evidencien el fruto del Espíritu, que es Cristo mismo, dado a nosotros por gracia y en lo cual se nos ha hecho participante de su naturaleza divina. Hoy mi oración al compartir y declarar esta poderosa palabra de gracia es que podamos abrazar esta realidad, es que podamos vivir conforme a lo que somos, es entender el qué y el para qué esta salvación ha sido dada a nosotros en Cristo Jesús. Hemos sido salvos y qué importante es que no descuidemos el propósito de esta salvación que nos ha sido dada y que podamos vivir y caminar, andar en buenas obras. Obras que usted y yo no preparamos. Dios, escuche bien, Dios la preparó de antemano para que anduviésemos en ella y por medio de la vida de su Espíritu. Usted y yo no fuimos salvos por mérito humano, no fuimos salvos por decisión propia. Usted y yo fuimos salvos mediante la gracia de Dios y por medio de la persona de Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12 declara:
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Y la realidad es que habían condiciones que existían o que nos separaban de esa vida zoe de Dios, dentro de las cuales Efesios 2:12 declara lo siguiente: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, las promesas, y vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. 7 realidades que nos separaban de la vida zoe de Dios. Primera, separados de Cristo. Segundo, alejados de la ciudadanía de Israel. Tercero, ajenos de los pactos, ajenos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Más ahora en Cristo Jesús, no solo hemos sido salvos, redimidos, aceptos en el amado, sino que se nos ha dado vida, vida en abundancia, vida plena, una nueva realidad y naturaleza para ser manifestada por medio de su Espíritu. Que podamos vivir esta salvación, que podamos disfrutar de esta salvación, que podamos anunciar el Evangelio de la salvación que es en Cristo Jesús, para que podamos andar en estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que viviésemos y caminásemos en ella. En mi oración en este día, que el Espíritu de gracia nos afirme en esta verdad, para que de esta forma emigremos de toda posición de consumismo, de mentalidad escapista, y podamos manifestar esa realidad de la salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús. No hay que esperar morirse, no hay que esperar llegar a la eternidad para disfrutar la salvación. Comencemos a disfrutarla ahora con este estilo de vida que evidencia a Cristo, que manifiesta su propósito y que expresa la naturaleza y la realidad que se nos ha impartido en Él. Oro al Señor para que podamos vivir en esta convicción y esto se convierta en una realidad presente en nuestra vida. Concluyo en el lugar en donde comencé, y es la declaración que enfatiza Efesios en su capítulo 1, versículo 13 al versículo 14. En Él también vosotros, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Que podamos ser para la alabanza de su gloria, en quienes Dios halle deleite, contentamiento, y que podamos disfrutar de las arras, del adelanto de esta poderosa heredad y herencia que se nos ha dado en Dios, y que somos copartícipes y coherederos en Cristo. Manifestemos esta realidad y disfrutemos de esta gloriosa y eterna salvación. Hoy quiero orar por usted y orar conforme a la palabra de gracia que hemos recibido. Así que hoy, ahí donde está, quiero que podamos juntos hacerlo. Y de esta misma manera, si usted no conoce a Cristo como Señor único y suficiente Salvador de su vida, también le hago una invitación para que juntos oremos en esta hora. Padre, gracias por el Evangelio de la salvación, aquel que nos comunica las buenas noticias, el plan, el eterno propósito de parte de Dios en Cristo Jesús.
Que podamos vivir en esta realidad, disfrutar lo que hemos recibido, manifestarlo. Y de la misma manera, Señor, que podamos caminar en esas buenas obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ella por medio de la vida de tu Espíritu. De la misma manera oramos por aquellos que hoy sintonizan esta enseñanza, que no conocen a Cristo como único y suficiente Salvador de su vida. Oramos para que ellos puedan abrir su entendimiento, para que permitan al Espíritu de Dios trabajar en su vida y correspondan con arrepentimiento a esta hermosa salvación. Oramos en esta hora por cada persona al alcance de esta palabra. Y si hay alguien que me escucha o ve en esta hora y no ha hecho esta oración, yo quiero que usted repita conmigo ahí donde está diciendo esta declaración. Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Te pido perdón por todos los pecados que hasta hoy he cometido. Y hoy públicamente confieso a Cristo como el único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Creo que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te felicito si has hecho esta oración. Y te invito a que puedas continuar conectado con esta transmisión que se efectúa continuamente desde esta congregación cristiana central en Santiago, República Dominicana, los jueves a las 8 de la noche, por esta misma frecuencia, por este mismo canal, y de la misma manera también los domingos a las 10 de la mañana esta transmisión en línea. Pero si quieres acompañarnos presencialmente, lo puedes hacer viniendo a nuestra casa de fe los domingos en los horarios y la dirección que aparece en el monitor que usted está observando o la pantalla que está observando en esta hora. Será hasta la próxima. Cristo siga guardando, afirmando y fortaleciendo su vida.